no es que Juan, creo, pensase que sea morir o nada por el estilo, una muerte accidental, pero sí que creo que es interesante pensar que cuando dices todo lo que veo sobrevivirá y te centras en una película en la que, digamos, el lector principal mata hasta la contador, vamos a decir, estás hablando de algo absolutamente irónico, ¿no? Algo absolutamente, digamos, todo lo que veo sobrevivirá, pero yo estoy ya asesinando mucho a lo que está alrededor, ¿no? Con lo cual, en el fondo estás haciendo un giro paradójico que es parte de esos mecanismos de crear relato que veremos a lo largo de todas las posiciones, ¿no? Por eso está aquí con una imagen central. Bueno, hay tres cosas que quiero decir antes de nada. La exposición es la primera parte de un proyecto más amplio de Mayo en general. Esta es aquí en el Canal 31, la segunda parte será en el Museo Central de 2 de Mayo en Móstoles. Por eso yo soy el comisario de ambos lados, por director del museo. Y digamos, el planteamiento es centrarse aquí en los años 90, la producción más icónica, y recorrer el trabajo hacia atrás, ¿no? Desde algo que ya todos reconocemos como trabajo maduro de Muñoz, hasta un trabajo anterior que nos sorprenderá porque serán muchas cosas pues, más inéditas, extrañas, o que identificamos menos como un lenguaje la consolidadora revista. Juan Muñoz entra en la historia del arte, creo que por derecho, ¿no? La historia del arte contemporáneo, no solo española, sino internacional, creo que por dos cosas fundamentales. Por un lado, digamos que es uno de los artistas que en los años 80 más incide en ese diálogo que se produce desde el minimalismo de los 60 entre el teatro y la representación, ¿no? O sea, digamos, todo ese mundo que genera que las instalaciones, por ejemplo, abarquen lo real, ¿no? O sea, que tú no tengas distancia entre lo que es expositivo y lo que es representado, ¿no? Y lo que es real, digamos, en un espacio. En el momento que entras en una instalación, todo lo que tienes alrededor se ha convertido en la obra de arte, ¿no? Y Juan, justamente, trabajaba en ese lugar de la arquitectura, donde la arquitectura se ha convertido en el espacio entero para tal, donde, digamos, los espectadores, de una forma muy sencilla, se convierten en protagonistas de la propia obra de arte, ¿no? O sea, digamos que ya no somos algo ajeno al arte, sino nos hemos convertido en parte del espectáculo, ¿no? Hemos aceptado ser parte de la presentación en la que estamos. Eso es algo como elemental, fundamental, y sobre todo creo que si pensáis en lo que ha pasado a partir de 2001 es algo crucial, porque digamos, el giro especulativo es lo que ha ocurrido con el arte, no solo con el arte, sino con la cultura contemporánea. Creo que no se os escapa que Annie Ernaux, por ejemplo, el último premio Nobel, hace autoficción. Ese borrado de los límites entre ficción y realidad es lo que constituye algún perfectismo del presente, incluso pensando en los fake news, ¿no? De que sois gente de medios, ¿no? Entonces creo que ahí Juan ya estaba trabajando en algo muy importante, no solo porque dialogase sobre eso, sino porque también, como veréis en parte de la exposición, anunciaba la fatalidad que significa confundir ficción con realidad. ¿Cuáles eran los peligros de que de repente la ficción lo hubiera marcado todo, ¿no? Pues los peligros de manipulación, los peligros, y esto veréis que es algo que está muy presente, ¿no? Esa cosa siniestra que tiene Juan también es una función de lo terrible de esto. Y luego, por otro lado, que es, digamos, que se repite como un mantra a lo largo de todas sus biografías, es uno de los escultores que, a finales del siglo XX, recupera la figuración como algo fundamental, ¿no? La figuración no expresionista, eso es muy importante porque tenemos grandes artistas españoles, escultores también, como Leiro, por ejemplo, que hacen una figuración expresionista en la misma época. Pero Juan parte de un lugar, digamos, frío, conceptual y distante, pero para generar un trabajo hiperemocional, ¿no? Y eso es otra de las cosas que yo creo que son elementales, un trabajo muy afectivo, que afecta emocionalmente al espectador, creo que por eso también puede llegar a un gran público que a lo mejor otros artistas no consiguen, y él reivindicaba precisamente todo el abanico de emociones posibles, incluso el amor, en la relación de los espectadores con el arte. Y eso creo que nos sienta las bases de un trabajo que es lo que vais a ver a lo largo de todas las salas, ¿no? Esta primera pieza es estos dos centinelas sobre el suelo óptico nos sirven de puente entre los años 80 y los años 90, porque ya desde el año 86 empieza a trabajar estas piezas con suelos ópticos, y digamos que nos sirve también como de entrada a la exposición, porque Juan estaba obsesionado con un libro, bueno, digamos que era un gran lector de Borges, tenía la biblioteca de Borges completa en casa, digamos, la biblioteca seleccionada por Borges con grandes libros de historia, y uno de estos libros es un libro mítico, digamos, en los 70 y 80, que a lo mejor recordaréis, que es El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati, un libro existencialista de los años 40, que precisamente trata sobre una frontera que es vigilada, digamos, ante un desierto de los tártaros, una frontera vigilada por una serie de centinelas, que están vigilando algo, una frontera en la que va a pasar algo, en la que va a ocurrir una guerra, va a llegar una invasión, y la invasión nunca llega, ¿no? Y el libro viene a hablar de una cosa que yo creo que está muy presente en Juan, que es que el sentido de la frontera es la propia vigilancia de la frontera. Si la vigilancia de la frontera desaparece con ella, ¿no?
Entonces, es como esta cosa tautológica que aquí veis, ¿no? Esta especie de mecanos que se podrían mover eternamente en su vigilancia, pero que en realidad están detenidos y no ocurre nada, ¿no? Y los suelos ópticos son fundamentales para una cosa que también veréis en el espacio después, porque poco a poco, a lo largo de los 90, va abarcando más la arquitectura de otras maneras. Los suelos ópticos son una cosa, él vive en Roma a mediados de los 90 también, a mediados de los 80, con Cristina Iglesias, con la que era su mujer, y realmente tiene esta cosa de recuperación de suelos, de palacios barrocos, en donde precisamente hay una especie de ansiedad espacial, ¿no? Estos suelos son perspectivos, provocan esta sensación oblicua cuando los miras, y hay esta sensación de que haya una ansiedad en el espacio, como decía, que yo creo que también es fundamental y veréis en más piezas. Así que esto es nuestra siguiente. Con respecto a lo que os preguntaba la actividad, hay muchas piezas, o sea, digamos que hemos intentado no solo hacer, o sea, pues es que a los comisarios nos gustan los subtextos, ¿no? Y aquí hay un subtexto institucional también que tiene que ver con de dónde vienen las piezas y representar un poco ese panorama que también tiene que ver con la historia de Juan Muñoz. Por ejemplo, la pieza que veíais es de los Meana, la Rufea, esta es de Juan Várez. O sea, hay coleccionistas que apoyaron a Juan o siguen apoyando el trabajo de Juan en cierto modo desde los años 80 hasta la actualidad, ¿no? Y estos están representados en la exposición, y también las instituciones, digamos, aparte del State, que es el mental evidentemente porque tiene un fondo enorme y siguen cuidando muchísimo el trabajo de Juan Muñoz, nos interesaba también que quedasen representadas instituciones que apoyaron a Juan desde finales de los 80 a nivel internacional. Y aquí veréis, pues por ejemplo, pues dos tentetiesos del SMAC de Gante, o un balcón del Vanada Museum, o la pieza plaza del K21 de Düsseldorf. Coleccionistas alemanes y comisarios, sobre todo, de los Países Bajos, como Jan Hood, como Rudy Fuchs, apoyaron a Juan Muñoz desde finales de los 80, lo llevaron a Documentas, lo llevaron a Venecia y digamos que lo convirtieron en un artista de gran peso internacional desde el principio, antes de que los españoles nos fijásemos tanto en Juan, ¿no? Y eso creo que es importante, ¿no? Es una trayectoria que va hacia afuera y luego vuelve con esta misma exposición. Bien. Sara, os presento a Sara, que es, digamos, una de sus primeras figuras icónicas de nanas y una de las pocas figuras femeninas que hace Juan en su trayectoria, ¿no? Sara es un vaciado, al otro lado tenéis a George, a Jorge, que os presentaré. Jorge y Sara eran dos enanos con los que Juan trabajó para generar un vaciado, que estuvieron en el estudio de Torrelodones con él, trabajando en sus propios edificios, y digamos que generaron estas figuras que hoy son icónicas de esa otredad de la Carola Juan, ¿no? Él decía que cuando te encontrabas, que él tenía una inquietud cuando se encontraba a un enano, por ejemplo, en un semáforo, ¿no? Tenías que cruzar un paso de cebra, tenías un enano al lado y sentías una sensación de culpabilidad extraña. Esa sensación emocional de tengo la culpa de que alguien sea enano, de que alguien sea distinto a mí. Y esa sensación de alteridad es la que él trabaja psicológicamente a lo largo de sus obras, ¿no? En este caso, creo que además es muy evidente ese a través del espejo o ese juego de ficción y realidad del que os hablaba. Si os fijáis, la enana tiene los ojos y el vestido pintados de azul, pero ese pintado de azul solo se ve, digamos, en cierto modo, en el espejo, ¿no? La forma de ver que el vestido es azul es en el espejo y la parte de atrás en realidad es una ficción, o a lo mejor es al revés, ¿no? Pero si realmente la verdad está en el espejo, ¿dónde estamos nosotros, no? ¿Cuál es el lugar que ocupamos de ficción o realidad? Y esto es parte de ese enigma que él utiliza en todo su trabajo, con lo cual es una pieza icónica importante, ¿no? Vamos a ver. Esta Schwelle, que es umbral en alemán, ¿no? Es una pieza pues muy especial, porque tiene estas columnas de terracota torsionadas que, la verdad, eran ideales para digamos, desestabilizar todo este pilar que hay en la sala del K31, ¿no? Nos explican un poco cómo trabajamos con el espacio, que ya lo iréis viendo, pero sobre todo tiene una cosa muy singular. Fue creada para Haus Esters, para una casa de Mies van der Rohe en Krefeld, en Alemania, originalmente, y no se había vuelto a exponer como era originalmente con la viga que Mies van der Rohe había diseñado en aquel espacio, ¿no? Entonces digamos que en el fondo hemos aprovechado la cualidad del K31 para poder restaurar la pieza a como originalmente Juan había concebido, y así, insisto, no se había visto desde entonces, ¿no? ¿Cómo se llama? Jorge o George es un enano de bronce, o sea, es el único bronce, bueno, hay otros bronces arriba, pero digamos como figura es el único bronce que veis en la exposición, y creo que os habla muy bien de esa tensión emocional del teatro de Juan Muñoz. Él decía que le interesaba el teatro porque no podía responder al teatro. Tú estabas sentado y la pieza transcurría y no podías interrumpirla en el medio y que pasase algo, ¿no? Y claro, aquí ocurre lo mismo.
O sea, este escenario está hecho para nosotros, atravesamos, notamos el umbral, notamos al enano ahí, pero el enano es absolutamente autosuficiente, está mirando al horizonte, tiene casi como una condición existencial y digamos que en ningún momento, o sea, en todo momento el espectador, digamos, es eso, es como los personajes de Pirandello en busca de autor y estás perdido en un teatro que realmente en un momento dado sientes que no es para ti, ¿no? Eso es parte fundamental de su trabajo. Y aquí veis precisamente todos esos silencios fundamentales, creo, de su trayectoria, que son estos many lamps, estos muchos tambores, que como veis están opacados, ¿no? Están detrás de esta rejilla que permite desglosar las penas y sobre todo están blanqueados, de forma que de tambores y baquetas, tambores que no suenan, ¿no? O sea, hay esta especie de promesa de estruendo que en el fondo es un silencio hipermisterioso, ¿no? Y esta cosa del silencio ya veréis que es algo que se sucede una y otra vez, incluso en el histrionismo de ciertos personajes que ahora veremos, con figuras en alfombra, o sea, carpet pieces, como les llamaba, y estas figuras de alfombra, a lo mejor recordáis otras piezas suyas como minaretes desde los que ves una alfombra, etc. Las alfombras no son como mapas, ¿no? En el fondo son un territorio, en el fondo son un campo de representación, o sea, son como un paisaje. Entonces, lo que aquí demuestra es esta cosa con esas alfombras orientales, digamos, ¿no? Iraníes y persas, que él adquiría y que las metía dentro de sus piezas. De lo que nos está hablando, esos personajes están como intentando o esconderse o salir de la representación, ¿no? Están atrapados precisamente en ese campo de representación, en ese campo de teatro del que les gustaría estar fuera o al revés, o cobijarse dentro y pasar a ese otro lado de realidad que no conocemos, ¿no? Os llama la atención sobre esas caras porque esta pieza, por ejemplo, ha sido toda una sorpresa. Cuando se expuso en Reina Sofía en el año 96, se expuso con las caras grises. Juan intervino después en la pieza y creó esas caras de, no sé, como de cúrcuma, vamos a decir, por el tipo de tono, y realmente les ha dado otro toque que las transforma por completo. Veréis también que hay una cosa que se repite en otros personajes arriba, este párpado vertical, esta especie de víscera que les cierra los ojos, que él saca de cuadros de Pontormo, del manierismo de la época, y que precisamente de lo que nos hablan es de esa imposibilidad de que la figura te reconozca, de esa distancia que hay que generar en algo que podría ser hiperrealista, ¿no? O sea, de repente hay un paso en el que nos distancia de esa posibilidad de que la imagen sea real, ¿no? Como para mantenernos en ese suspenso. Y el barco accidentado, ya veréis que hay varios accidentes a lo largo de la exposición, también remite, digamos, a esa idea de representación. Hay este palaustre, ¿no? Que es casi como, no sé, yo imagino que será la columna de un dosel de una cama, ¿no? Antigua, y como veis lleva un motor, la pieza se llama literalmente accidente de barco con motor, pero el motor no funciona, ¿no? Los que está estudiando, el motor forma parte del título, el motor es fundamental, pero el motor nunca mueve la línea de horizonte marítimo que debería ser esas olas que forman el propio palaustre, ¿no? Y como veis, el barco está accidentado. Y esto también es interesante, porque hay ese suspenso entre, sabemos que hay una fatalidad en curso, sabemos que ese barco está a la deriva seguramente, pero no sabemos si el barco de accidente va a acabar en naufragio o el naufragio lo estamos produciendo nosotros, ¿no? Entonces, hay esa parte de activación de relato y de narrativa que también convierte a Juan Muñoz en algo muy contemporáneo, porque creo que a nadie se le escapa que algo fundamental a partir de los 2010 es precisamente la ansiedad narrativa que tenemos, ¿no? Quizá por eso a la gente le interesan más las series que las películas únicas, ¿no? Hay esta ansiedad de relato y de que cada semana me llegue otro volumen de ese relato, casi como ocurría con los felices en el siglo XIX, ¿no? Entonces, esa ansiedad narrativa, él estaba ya hablando de esto y estaba situándote en esa posición de quiero que me cuenten una historia, pero te voy a frustrar en el intento de conocerla de todo. Y que nos permitía, pues recomponer la obra de esta manera que iréis viendo, ¿no? Bueno, esto que acabáis de hacer, que a lo mejor no habéis notado, esta escultura se llama Dos Fuegos, Two Fires, y efectivamente es otra pieza de bronce, y a mí me parece fundamental también para entender la relación con la escultura tradicional, con la tradición de Juan Muñoz, ¿no? La escultura tradicional se refiere, o sea, todos sabemos, es el monumento, ¿no? Y lo que hace Juan es descontextualizar elementos de ese monumento. A nadie se le escapa que cualquier escultura de bronce con unos fuegos seguramente sea un monumento funerario, ¿no? ¿Me entendéis? Una estructura conmemorativa de algún modo. Pero claro, aquí está descontextualizada y solo los fuegos son los que se representan en el medio, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con esa figura del enano abajo, con Esvele, con umbral, porque efectivamente hay una especie de compromiso. Estamos atravesando un umbral, estamos entrando en un espacio funerario, de representación. ¿Recordad las teorías de finales de los 80 en España, con las que él estaba muy relacionado porque era amigo de José Luis Brea, de la era póstuma de la cultura, de tal? Pues realmente estamos entrando en el aspecto funerario de la era póstuma de la representación. En el fondo no está reivindicando la figuración de estos juegos,
lo que está diciendo es que esto ya pertenece a un pasado que ya casi no reconocemos, ¿no? Y ayer se me ocurrió un símil muy tonto cuando hablaba con el equipo de educación de aquí, pero que creo que es bastante válido. ¿Recordáis las películas de vampiros y las leyendas de los vampiros? Cuando tienes que decidir si dejas al vampiro entrar y entonces pues evidentemente te va, ¿no? O sea, el vampiro si no está autorizado no cruza el umbral. ¿Recordáis esto, no? Pues esto es un poco lo mismo, o sea, tienes un acuerdo con la representación. En el momento que lo cruzas es como cruzar el espejo de Sara, ¿no? De la enana. O sea, tú decides que ya formas parte de la representación. Y eso es parte de cómo él entiende estos inicios de narrativa, ¿no? Cuántas películas empiezan con entrar en algún lugar, abrir una puerta, empezar algo, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. A nadie se le escapa que, por ejemplo, digamos, el nacimiento de la novela gótica a finales del siglo XIX empieza con los dobles, con los doppelganger, con las personas que están, ¿no? O sea, el hombre de arena de Zeta Hoffman, etcétera, ¿no? Quiero decir, todos los relatos siniestros tienen una base en este complejo psicológico de ser dos personas a la vez, ¿no? O sea, veréis que hay pares a lo largo de toda la teoría de Muñoz y también en esta exposición. Estos son de los más singulares y remiten precisamente a las risas de los personajes asiáticos abajo. Son dos personas, como veis, a carcajadas, pero que realmente estamos fuera de la anécdota que ha ocurrido aquí, ¿no? No sabemos por qué se ríen. Por un lado, podríamos pensar que se están riendo porque podrían caerse de la pared. Por otro lado, vemos que, por ejemplo, hay una zapatilla que realmente está a punto de caerse, ¿no? No sabemos de dónde viene la anécdota, estamos fuera del relato, pero a la vez sabemos que la máquina narrativa está funcionando para nosotros, ¿no? Es parte de esa situación. Y si os llama la atención, sobre todo, bueno, esta escala, ¿no? Como del 20% menor que mantienen casi todas las piezas, o sea, hay un realismo, un hiperrealismo, incluso en las caras, pero esa distancia, primero de ese color gris y después tal. Juan era daltónico, por cierto, y por eso hay poco color en sus piezas. Y eso creo que es interesante también, pero os llama la atención sobre esa técnica de resina, que ya veréis, en también varias piezas, porque claro, consigue solidificar con resina, al empaparla en resina esos tejidos, convertirlos, digamos, en otra cosa, y si os fijáis, las manos, ¿no? Hay esa renuncia a la representación fidedigna en ciertos momentos, ¿no? Esas manos son guantes llenos de resina, ¿no? Que se han solidificado, y veis que se convierten en una cosa como de muñeco, como humanoide, y también es parte de esa distancia siniestra, de esa grima que quiere que la representación te dé, ¿no? O sea, hay una teoría ahora con respecto a la inteligencia artificial que ha nacido en 2005, o sea, después de Juan, pero que habla precisamente de cómo cuando nos acercamos demasiado a la realidad, con los dobles de la realidad, o sea, cuando nos acercamos a un robot que es demasiado humano, al principio es como, qué alegría, qué bien, me identifico. Y llega un momento que cuando son demasiado cercanos a lo real, entras en lo que se llama un valle siniestro, ¿no? Y ese valle siniestro es donde el trabajo de Juan se sitúa. Te parece que hay una cercanía y de repente ves algo que te dice, ah, no, pero esto no es humano, ¿no? Y no es como yo. Y eso es parte de su juego con Arte. O sea, que son como gabinetes de curiosidades que veis que tienen este límite extraño entre el display de exposición, o sea, entre una vitrina de sala de exposiciones y un armario de baño. Quiero decir, están en esta cosa como entre doméstica y pública, utilizando ese display clásico de vitrina de los museos de ontología, de los museos de objetos, etc., ¿no? Y estos son, pues, literalmente colecciones de cosas que se acercan a lo personal, ¿no? O sea, tiene mucha gracia porque está hablándonos de... O sea, Juan Muñoz siempre niega la posibilidad de que su biografía pueda ser utilizada para interpretar sus obras, pero a la vez aquí nos planta, pues, digamos, un montón de elementos que tienen que ver con su deseo personal, con su imaginario, incluso erótico, ¿no? Y veis que casi siempre hay estas figuras de hombre y mujer, donde la mujer está desnuda, el hombre está vestido, y hay una especie de escena de voyerismo peculiar que no sabemos exactamente qué ocurre en ella, pero si os fijáis, por ejemplo, en el primero creo que es muy obvio, los espejos están colocados de forma que el espectador se convierte en el mirón, ¿no? En el centro de la pieza. Y por otro lado, pues veis que hay puños, relojes, neceseres, cremas, llaves, besos marcados, mazorcas comidas, tacones. Digamos que hay toda una serie de imaginarios que tienen que ver con lo íntimo, con lo personal y también con la vida sexual, que creo que, pues, genera un espacio también de distancia y de acercamiento, ¿no? Porque el código y el relato tampoco lo podemos tener todo. Es como si realmente llegásemos a abrir el armario privado de alguien en su casa, en su baño, pero efectivamente nos faltase conocer a la persona y lo que vemos delante no lo acabamos de interpretar, ¿no? Y eso es parte de eso, que en el fondo es casi como hipótesis de trabajo futuro, ¿no? Las hizo muy tarde en su carrera, a finales de los 90, y realmente son en el fondo casi un repositorio de obras que a lo mejor en el futuro se hubieran desarrollado en otra escala, ¿no? Pero que no podemos saber qué va a hacer. Las últimas invenciones justo antes del Double Line de la Tate en el tipo de personajes que él crea, y son personajes de absorción, digamos. Daughter es literalmente papel secante, papel absorbente, ¿no? Entonces lo que él hace, como veis, es a través de estos pesados, creo que veis perfectamente las cabezas. De lejos se ve todavía mejor que de cerca.
ves que hay una cara en el interior, ¿no? O sea, es como que está atrapada dentro de todos esos frisados, dentro de todos esos motivos, ¿no? Y como veis, aquí hay un shutter, una puerta cerrada, una persiana, y hay esta cosa en la que, digamos, tanto la figura como la persiana vienen a ser, en cierto modo, lo mismo, ¿no? Hay una trapa en la presentación, hay una cosa que como que está saliendo de una presentación que, como veis, literalmente está atrapada en la pierna, no puede salir. Yo, francamente, creo que está ya ironizando en este momento, desgraciadamente al final de su trayectoria, que nos apunta a otra cosa nueva, ironizando precisamente con esa posición del teatro, ¿no? Él estaba muy familiarizado y, bueno, lo había comentado muchas veces, tiene muchas anotaciones de este texto mítico de Michael Fright, un crítico americano, que hablaba de la absorción y de la teatralidad, ¿no? O sea, en donde critica precisamente la voluntad de teatro que tiene el arte contemporáneo. Y entonces parece bromear con respecto a esa absorción del cuadro tradicional, de la vanguardia, abstracto, del que no se sale, ¿no? Está hecho precisamente para ser una cosa autónoma, precisamente una figura como que intenta ser de teatraliza esa posición de absorción y teatralidad que marcan un poco las coordenadas de la técnica. Como vamos a pasar por la pasarela, también os enseño desde aquí, creo que es más fácil que girarnos, con la corda a la boca, esta pieza, que es uno de estos colgados, ¿no? Que él hizo también al final de su trayectoria y que son, bueno, las piezas fundamentales, es decir, son siniestras, sí, pero si os acercáis, ahora mismo podéis verlo, el personaje está con la corda a la boca, pero está sonriendo, ¿no? O sea, que es parte de estas ambigüedades de cuadro. Creo que veis, bueno, no sé si conocéis el lugar donde sale la iconografía, está tomada de Mislala, que era una trapecista de la sesión en París, que Degas tiene varias pinturas sobre ella, ¿no? que obsesionaba la imaginación de los parisinos en la época, pero os llamo la atención sobre una cosa que también en los 80 es muy evidente, en sus muñecos de Clero, etc. Juan parte de las teorías del texto que tiene que ver con lo alegórico, con lo barroco, en la representación, y que de lo que hablan es de que una obra de arte no solo te está hablando del tema del Sócrates, sino que te está contando la propia estrategia que tienes de interpretación. O sea, la forma de ver y el cómo lo interpretas es el propio tema de la obra. Digamos que aquí no solo somos los colocados, sino que estamos colocados con vosotros. Accidentes a lo largo de la exposición, este coche accidentado se llama loaded car, coche cargado, vamos a decir. Y si lo veis alrededor podéis ver, o sea, bueno, es una pieza bastante importante en su trayectoria porque es, digamos, una de las partes de una de sus instalaciones míticas a mediados de los años 90, ¿no? Él hizo para el Dia Foundation de Nueva York esta pieza llamada A Place Called a Road, donde hizo una calle entera en la que te perdías por unos laberintos de calles de distintos tamaños, como cajas chinas, etc. Y esta pieza que hizo con Link Book, a lo largo, o sea, digamos, el año después, en el 96, perdón, años después, al final de ese mismo año, en el 96, se movió o sea, la reinterpretó en Santa Fe, en Site Santa Fe, en este, no sé si os acordáis, pero es un certamen de escultura pública fundamental en Estados Unidos. Y precisamente esta fue una de las piezas que produjo para aquella exposición de Santa Fe, ¿no? Y era una calle, y este coche, como lo veis, en su interior es casi como un dibujo de Piranesi, ¿no? Hay una especie de laberintos de arquitectura que te demuestran que el accidente también ocurre con la representación. Si venís desde este lado, veréis que hay fachadas de calle, fachadas de casas, pero en el interior también hay fachadas de casas, quiero decir que hay una especie de arquitectura de mundo perdido dentro del interior de la propia pieza. Si veis, esto, claro, funciona perfectamente en la exposición porque en el fondo es una metáfora de la exposición en sí. Los balcones que veis desde aquí perfectamente son elementos de arquitectura interior. Es como si el museo, digamos, a las exposiciones estuviese dada la vuelta y estuviese en un balcón, un exterior, cuando en realidad sabemos que estamos en un interior de una sala de exposiciones, ¿no? Con lo cual, esto funciona como ese tipo de accidentes en la representación que al tanto le fascinaba. Estos two watchmen, estos dos vigías, es esa conversation piece, esa pieza de conversación, como les llamaban en la época, estos tentetiesos que se relacionan entre sí y que sabemos que hay un diálogo entre ellos, pero que no sabemos realmente qué ocurre. Y estos vigías son, como os decía, del Smythe de Gante, que es uno de los museos que más piezas tiene de Juan Muñoz desde finales de los 80. Y os llamo la atención porque, claro, la resina, como decía un compañero vuestro ahora, esta resina es, digamos, color resina. Tiene una patina mínima y podemos ver la transparencia de las capas. Creo que en esa espalda lo veis perfectamente al otro lado. Veis las capas de tejidos que iremos utilizando empapadas en resina para ir creando el volumen que interesaba crear al final. Incluso veis que hay algún dibujo lápiz, como es decir, porque está en la espalda, que se transparenta ahora, ¿no? Con lo cual nos sirve casi como proceso anterior para entender qué pasa con las figuras después de resina cuando va ya, digamos, multiplicando la técnica, ¿no? Y veis que funciona, digamos, son digamos casi como sacos de tejido rellenos de resina que va incorporando y os llamo la atención sobre lo que decíamos antes, lo de la estatua, ¿no? O sea, fijaos que efectivamente una estatua como un tentetieso, pues una estatua que no se puede mover. Casi todas las figuras de Juan tienen esos pies cortados en el sentido de moverse, o si tienen pies como aquellas allí están atrapadas en esa especie de pieza.
De nuevo tiene los mismos ojos como las figuras de las alfombras abajo, con el párpado vertical. Y claro, la expresividad creo que es máxima, ¿no? De nuevo, como veis, la estancia en Roma le sirvió para muchos títulos italianos, efectivamente. Y veis, es, digamos, el reverso de la enana, ¿no? Si Sara tenía ese vestido que veías en el espejo, con su color azul, aquí veis que esa especie de careta, nariz de broma o nariz real, ¿no? O sea, la verdad de la cara de esta persona no lo ves hasta el espejo. Veis que se está riendo, pero claro, ¿de quién se está riendo? Pasa lo mismo que lo otro, ¿no? En el momento que estamos dentro del espejo, ¿qué nos pasa a nosotros como espectadores? Y os llamo la atención sobre una cosa que veréis en Plaza también, en la pieza de los chinos, que hay esta cosa, digamos, los tejidos están como elevados, como en el aire, o sea, hay un montón de tejidos, digamos, que están como metálicos, que nos recuerdan a esas cosas de las casullas metálicas de los cuadros. Pues no solo en el Greco, sino en el Renacimiento, cada vez que hay un paño al viento, un vestuario que se mueve, un viento que ocurre en la representación, en realidad, ¿en qué estamos? En la presencia de un milagro, ¿no? En la presencia de una ficción. Y Juan mantiene eso en muchísimas de las piezas que hace. Y esta, si os agacháis, podéis ver además que en esta se ve perfectamente las pátinas que utilizaba con aerógrafo, de forma que está pintado el gris, pero claro, hay trozos que si tú pasas el aerógrafo directamente quedan sin pintar, ¿no? Entonces en el interior veréis la resina del color, resina natural, que veíais en otra pieza, ¿no? Y eso es intencionado. Veréis en Plaza abajo que están pintados de arriba abajo y parte del inferior, o sea, está de color arena todavía. Y él quería precisamente que en un suelo, en el Palacio de Velázquez, que es similar a este mármol blanco que tenemos aquí, los chinos se distanciasen del suelo, que no quedasen absolutamente como perfectos, sino que hubiese un color intermedio como que los elevase, y que es lo que veis ahí desde arriba. Algo que pueden parecer más anecdóticas, sabéis que Juan, esto estará, digamos, en el Centro Artes de Mayo tendremos una parte muy central dedicada a toda esa parte de lo doméstico siniestro, que él trabajó en los dibujos de la barriga, muchos apartado de su carrera a lo largo de los 80, ¿no? Pero esto del mobiliario doméstico es fundamental en esta pieza en concreto, porque se llama mesa with hold out. Hold out es table with hold out es una, digamos, como el as de la manga, o sea, un tipo de mecanismo que veréis un motor debajo, que precisamente te permite esconder una carta en la mesa de póker y estar, digamos, haciendo trampas en cualquier momento, ¿no? A Juan le encantaba este tema de la prestidigitación, pues decía el mezcla de ficción y realidad, ¿no? Él mismo tiene esta foto famosa que Patio Herreriano utilizó en su catálogo hace casi un año, ¿no? De trilero con los 3 vasos, pero que son transparentes y te está mostrando el truco, ¿no? O sea, parte de esto es esto, a Juan le interesaba tanto el texto del truco, o sea, cuando te cuentan un truco y te cuentan cómo lo hacen, le parecía tan fascinante como el truco en sí mismo. ¿Por qué? Porque Juan pensaba que es que cuando vamos a un truco a ver a un mago, etcétera, un prestidigitador, estamos suspendiendo nuestra incredulidad, como decía, nuestra descreencia. O sea, realmente queremos creer que aquello ocurre. Cuando cortan a la señora en dos y las piernas se mueven y la cabeza se mueve, sabemos que son 2 personas. Pero nos encanta, y empezar a aplaudir, ¿no? O sea, ahí está esta especie de ficción que aceptamos. Y aquí, pues evidentemente es un mago revelando sus trucos, ¿no? ¿Os acordáis cuando os decía lo de las manos que eran como guantes? O sea, las manos no realistas, los pies cortados de los chinos. Hay una cosa, una promesa de verdad que de repente no se cumple, que era que se nos revelan los trucos de que esto en realidad es representación, ¿no? Pues por eso esta mesa es una pieza fundamental para entender el cómo nos está hablando precisamente de cómo interpretamos la obra de arte, ¿no? Los problemas que tienen las obras de arte, que como decía Deleuze, no tienen un problema de sentido, tienen un problema de uso, ¿no? Y ahí está lo central. Los balcones, ya os decía antes, está allí el del Banave, aquí uno del Estate. Este veis que también está accidentado, puede haber otro problema, no sabemos si está roto por una guerra, roto por un atentado o simplemente destrozado por la ruina de la casa. Ese interés especial, lo que os decía, que es como un guante dado la vuelta. O sea, lo que consiguen es que el interior de una sala de exposiciones sea un exterior, o sea, hay una especie de paradoja. Y también todos sabemos que el balcón como convención, pues digamos desde el barroco hasta el siglo XIX, es este espacio de lo doméstico, donde lo doméstico es intercambio con el palo, con el público, ¿no? O sea, cuando hay un balcón, todo el mundo espera que alguien salga, o al revés, si estamos en un balcón, esperamos ver a alguien, ¿no? Que nos reconozca. Entonces ahí hay una cosa de que está negada aquí, cuando los balcones están cegados, ¿qué tal? Los balcones también tienen que ver con una anécdota personal, un crítico de arte importantísimo de los años 70, que por lo largo del país, Santiago Amón, que a lo mejor recordáis, pues Santiago era vecino, digamos, de la familia de Juan cuando era niño, y compartían un balcón frente a otro, ¿no? Y ahí está la anécdota continuada de la relación con Santiago Amón, que era tutor de él y de su hermano, cuando eran niños, ¿no? Entonces hay una cosa, digamos, de personal, porque cuando Santiago Amón se muere en un accidente de helicóptero, Juan empieza a hacer los balcones con esa persona.
Plaza. Bueno, lo vamos a ver desde aquí porque realmente solo la podemos recorrer alrededor, ¿vale? No podemos entrar en el medio por razones de seguridad evidentes. Tenemos la suerte de que desde siempre Juan, que la expuso, separó, como veis, una pareja de chinos para que hubiésemos de su lado. Y entonces a esas sí podéis acercar muy bien y poder hacerlas perfectamente para intentar hacer un pero vamos, que Plaza, claro, para nosotros es una celebración que está aquí, uno, porque la Comunidad de Madrid ha hecho un esfuerzo enorme en restaurarla de nuevo para que tengamos toda su grandeza aquí. Esta pieza, cosa que también nos dice mucho de la relación con Juan Muñoz con España, se hizo en el año 96 para su perspectiva en el Belén de Sofía, comisariada por James Linkwood, que sabéis que es uno de los comisarios que nos acompañó siempre, el director D'Artagnan. Y lo que ocurrió con esta pieza es que la adquirieron dos coleccionistas alemanes en el propio, digamos, en la propia exposición, se la llevaron a Alemania y luego la donaron a este Museo de Representación Africana del Tío, por eso se conserva bien. Allí la han expuesto varias veces, pero a España efectivamente no había vuelto jamás. Nos la han prestado poco precisamente por los problemas de conservación que tenía. La pieza fue concebida para el Palacio de Velázquez y en origen Juan decidió, si habéis visto la exposición en su día, yo no tuve la oportunidad, subías digamos, había una especie de tendereta atalaya desde el que veías la pieza, no podías rodearla desde abajo, ¿no? Entonces, claro, luego Juan decidió, de cara a estos coleccionistas, que la pieza se podía ver desde el suelo también, como Many Times, con muchas piezas que hizo después de estos grupos de figuras, con lo cual es perfecto, al Gran Tentario nos daba la oportunidad de recuperar la visión original desde el Palacio de Velázquez desde arriba y a la vez que pudiésemos entrar en el mundo de las figuras, ¿no? Es la pieza más compleja que hace hasta el momento, con 27 figuras, os diría más, 30, 3 las donó a Reina Sofía en su momento, y James Linkwood cuenta en el catálogo del Reina una anécdota bastante peculiar. Como veis, los chinos están riéndose todos por algo, una anécdota como los de arriba, que ha ocurrido, que entendemos que ocurre en los dos personajes a los que todos miran, o casi todos miran del otro lado. Pero esa anécdota no sabemos cuál es. O sea, una narrativa de la que estamos absolutamente excluidos, ¿no? Que es más, los chinos parece que incluso de nosotros. Originalmente, Juan había puesto otro chino en el medio, que era la anécdota central. Cuando estaban montando la exposición decidieron precisamente el que no esté, el que era ese espacio de silencio y de vacío, es lo que hace que la pieza sea magistral, ¿no? Y eso lo que hicieron, retiraron ese chino y eso pues expuso y excluso hasta de la pieza y como la conocemos, ¿no? Os llama la atención sobre una cosa muy especial, que es que las cabezas se basan en una cabeza encontrada en un anticuario, una cabeza del siglo XIX, Arnubó, realmente, que Juan, digamos, duplica, cambia de escala, como casi todo su trabajo, ¿no? Este cambio de escala es muy importante, y la convierte en la misma cabeza para todos. Y esto es bastante fascinante, porque si pensáis alrededor, os va a costar entender que la cabeza es exactamente la misma siempre. Pues porque como hay expresiones corporales diferentes, de repente la expresión de todo el cuerpo cambia absolutamente, ¿no? Y creo que, vamos, es una pieza magistral para hablar precisamente del nivel de complejidad psicológica y espacial que él conseguía con esto, ¿no? Y respecto a los chinos, solo, última anécdota, Juan trabajó en muchas ciudades asiáticas desde mediados de los 90, ¿no? Y creo que es interesante entender que si pones a un grupo de gente en masa grande, pues pones China. Quiero decir, en el fondo es una literalidad precisamente con respecto a esa distancia, a esa necesidad de pensar la otredad desde un punto en el que la sentamos cercana, ¿no? Y como os decía, aparte de un estereotipo muy clásico, en este caso es un chino del siglo XIX de una cabeza convertido en algo de política. Entonces ahí yo creo que entendéis el guiño de lo que hablábamos antes, el cruce moral y precisamente la posición en la que pone al espectador como una exigencia de aceptar la anterior.